puedes recuperarte de una hernia discal y no tienes que pasar por la operación. Soy osteópata y sé lo que es sufrir de la espalda baja. Yo también pasé por eso. Tengo una hernia discal que fue responsable de una ciática muy importante. El año pasado no podía caminar 200 metros sin tener que parar por el dolor. Y hoy entreno a 100% de mis capacidades. Puedo entrenar de 4 a 5 veces a la semana sin dolor. Y no es un milagro. Con mi experiencia como osteópata y como entrenador personal, pude ayudar a miles de personas a recuperarse también. No hay receta mágica, solo sigo un protocolo que desarrollé a partir de la evidencia científica y de las investigaciones más recientes en la rehabilitación. Y en este video te voy a explicar cómo tú también puedes recuperarte de tu hernia discal. Primero, lo más importante, tienes que entender que tu lesión, la hernia discal, tu dolor y tus capacidades, tu movilidad, elasticidad, tu fuerza, son tres cosas muy diferentes y que no están tan relacionadas como lo crees. Por ejemplo, a los 30 años, más de 20% de las personas que no tienen ningún dolor de espalda tienen una hernia discal sin saberlo. También existen personas que tienen una hernia discal pero que no tienen dolor y que son muy fuertes. Otro ejemplo, en los halterofilias de alto rendimiento, muchos tienen una hernia discal, sin embargo pueden levantar cargas muy importantes sin ningún problema. Por otro lado, tenemos personas que sufren de un dolor muy agudo en la espalda baja, no pueden caminar, sin embargo, no se ve nada en los exámenes, no tienen ninguna lesión. En mi caso, todavía tengo mi hernia discal, pero no tengo dolor y mi espalda es más fuerte que nunca. Entonces, sanar una hernia discal, aliviar sus dolores y recuperar todas sus funciones hasta volverse más fuerte que antes, son tres cosas diferentes. Ahora miramos cómo se puede recuperar una lesión de hernia discal. Sin hacer nada especial, sin un tratamiento específico, más de 60% de las hernias discales se reabsorben por sí mismo después de un año. Es un estudio muy interesante, te lo voy a compartir. Sin embargo, esto no significa que estas personas se recuperaron, porque puede ser que tu hernia discal ha desaparecido, no tengas más lesión, pero puedes seguir con dolor o, lo más frecuente, no has recuperado todas tus capacidades. Es más, tus capacidades puede ser que hayan disminuido. No puedes moverte, no tienes nada de movilidad en la columna, no puedes levantar ni una carga de 10, 15 kilos desde el suelo. Y esto es el verdadero problema. Con o sin hernia discal, la mayoría de las personas tienen una espalda tan débil que sufren de dolores muy importantes o están a punto de lesionarse. Entonces puedes recuperarte de tu hernia discal y todavía al mismo tiempo seguir con una espalda muy mala. Ahora también existe la cirugía. La cirugía se aconseja en los casos más extremos. Se suele pensar que menos de 1% de las hernias discales necesitan una operación. ¿Por qué? Porque la cirugía corrige el problema de la lesión, pero no corrige el problema del dolor y aún menos el problema del desequilibrio muscular, de la debilidad de tu espalda, de la falta de movilidad, de la falta de flexibilidad de tu columna. Entonces, después de una operación, todavía no te has recuperado. Te falta mucho trabajo. Es por eso que siempre se recomienda empezar con el trabajo de rehabilitación, empezar con un trabajo activo, trabajando sobre el dolor, trabajando sobre la función. Y si todo esto es ineficaz y todavía uno sigue con dolores muy importantes, ahí se piensa en la operación. También se recomienda la operación cuando hay síntomas neurológicos muy graves, como la parálisis, la pérdida de fuerza muy importante o los problemas de incontinencia, por ejemplo. Seguimos un poco con esta parte de la lesión de la hernia discal. ¿Cómo se recupera de una hernia discal naturalmente? Para eso, como cualquier proceso de cicatrización del cuerpo, se necesita una reacción inflamatoria y se necesita sangre en la zona, sangre para reparar los tejidos, reabsorber los tejidos o eliminar residuos de tejidos que pueden afectar, por ejemplo, el nervio ciático. Este proceso de cicatrización necesita alimentación, necesita sangre. ¿Y cómo llega la sangre en el disco intervertebral? Eso es algo muy interesante de los discos. A diferencia de la mayoría de los tejidos del cuerpo, los discos intervertebrales no reciben una buena vascularización. O sea, no hay arterias adentro de los discos intervertebrales. Entonces, el nucleus pulposus, por ejemplo, el centro del disco, que es gelatinoso, no recibe sangre directamente. ¿Y cómo hacemos para sanar los annulus fibrosus alrededor del nucleus pulposus? Se hace a través de un proceso de bomba. Alrededor del disco y dentro de las vértebras tenemos muchas arteriolas, mini arterias, que van a llevar la sangre hasta el disco. ¿Y cómo se hacen estos intercambios entre las arteriolas afuera del disco y la sangre dentro del disco? Se hace a través de este efecto de bomba.
Como una esponja. Cada vez que voy a comprimir los discos, se expulsa el agua. El disco expulsa las toxinas y el dióxido de carbono. Y como una esponja, cuando descomprimo el disco, él va a absorber el agua, va a absorber la sangre para recuperar oxígeno y todos los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento. Resulta que el disco necesita compresiones y descompresiones. Piensa en esta esponja, compresión, descompresión, y así circula el agua. Esto es indispensable para un disco sano. Necesitamos compresiones y descompresiones. El problema es que con nuestro estilo de vida, estas compresiones siempre se hacen en el mismo lugar en el disco, en la parte anterior del disco, porque siempre estamos en posición de flexión durante nuestro día. Estamos sentados 8 a 10 horas al día. ¿Qué pasa con la parte posterior? Nunca recibe compresiones y la parte anterior nunca recibe descompresiones. Pero también el disco necesita lo mismo en sus porciones laterales. Necesitamos inclinaciones laterales, necesitamos flexión, extensión, necesitamos rotación, necesitamos movimiento en la columna. Y esto es el problema de todos los que te dicen que deberías mantener la espalda recta siempre, cuando caminas, cuando te agachas, cuando levantas un objeto. Esto es un error muy importante. La columna está hecha para moverse. Tenemos 24 vértebras. Esto está hecho para moverse. Si no tuviéramos un solo hueso en la columna para mantenerse recto, no. Necesitamos movilidad para alimentar los discos intervertebrales. Obviamente, cuando necesitas hacer un esfuerzo muy importante, pues mantener la espalda recta te puede ayudar a ser más eficiente y a generar menos carga en una sola zona del cuerpo. Pero tu disco necesita compresión, descompresión para ser saludable. Y para sanar, si quieres sanar una hernia discal, vas a necesitar recuperar esta movilidad. Obviamente esto se va a hacer progresivamente, pero recuperar la movilidad, mover la columna en todas las direcciones, es una parte esencial de una recuperación para una hernia discal. Ahora hablamos de cómo aliviar el dolor. Creé una guía muy completa sobre el dolor de espalda y totalmente gratuita. La puedes descargar, te dejo el enlace en la descripción del video. En esta guía te explico qué hacer en caso de dolor agudo, en caso de dolor crónico, cómo levantarte cuando tienes dolor de espalda. Te propongo ejercicios en vídeos que puedes hacer para aliviar el dolor. Puedes descargarla gratuitamente. Si eres fisioterapeuta o profesional de la salud, la puedes compartir con todos tus pacientes. Hablamos del caso del dolor agudo, porque generalmente la hernia empieza así. El dolor es tan fuerte que ni siquiera puedes caminar. Por cierto, hablo del dolor crónico dentro de la guía. Obviamente, tienes que consultar primero a tu médico. Te puede recetar medicamentos como miorelajantes o antiinflamatorios. No dudes en tomarles, te pueden ayudar a recuperarte mucho más rápido. En realidad, estos medicamentos no corrigen nada, pero te ayudan a sentirte mejor y te ayudan a poder volver a caminar lo más rápido posible. Y esto es lo más importante. En cuanto puedas, tienes que empezar a caminar. Solo puedes caminar 20 metros, camina 20 metros. Puede ser que mañana podrás caminar 25 y puede ser que la semana próxima harás 100 metros. Caminar es la actividad más eficiente para recuperar de un dolor agudo de espalda baja. Te recomiendo levantarte y caminar con más frecuencia posible durante el día. No te quedes acostado o sentado más de una hora durante el día. Tienes que moverte. Te recomiendo hacer estiramientos suaves, cada media hora o cada hora. Encuentra 2-3 estiramientos que te hacen bien. Puedes encontrar ejercicios dentro de la guía para el dolor de espalda baja, que es gratuita, que puedes descargar en el enlace que te dejo en la descripción del video. La idea es encontrar 2-3 estiramientos que a ti te hacen bien y practicarlos con frecuencia durante el día. Nunca fuerces durante un estiramiento, sobre todo durante un dolor agudo. Los estiramientos son muy eficaces para aliviar el dolor y para permitirte empezar a moverte un poco más. Porque recuérdate, es el movimiento que te ayudará a recuperar. En realidad, los medicamentos o los estiramientos no sanan, sino que disminuyen el dolor y de esta forma permiten al cuerpo moverse un poco más. Permiten abrir lo que llamamos una ventana terapéutica. Este momento de alivio de dolor te permite moverte un poco más, te permite caminar, por ejemplo. Y es el movimiento articular y las contracciones musculares que permiten la recuperación de los tejidos y la recuperación efectiva. Ahora que puedes moverte un poco más, tienes que trabajar en el tercer punto. El más importante, mejorar tus capacidades. Se trata de tu flexibilidad, de tu movilidad, de tu fuerza, de tu capacidad de resistencia, tu capacidad a resistir a choques, por ejemplo, a los movimientos del día a día.
La idea es desarrollar un cuerpo y una espalda más fuerte, una espalda que pueda resistir más, que te permita hacer más y sin dolor. Para la mayoría, durante años se acumularon desequilibrios musculares e inestabilidad articular, porque nuestra espalda se ha vuelto débil por la culpa de nuestro estilo de vida. No usamos más los músculos de la espalda, es más, los mantenemos en una posición de tensión permanente cuando nos quedamos en esta posición sentada en flexión lumbar durante horas. En el programa Espalda del método funcional que desarrollé para sanar mi hernia discal y para ayudar a todos mis clientes, sigo un protocolo específico en 6 etapas indispensables para recuperarse. Cada etapa es importante. La primera etapa consiste en aliviar el dolor, como lo hablamos antes. Después viene el trabajo de movilidad. En el caso de una hernia discal, deberías trabajar la movilidad de tus caderas y la movilidad de tu espalda media. Si tus caderas no tienen suficiente movilidad, cada vez que te vas a inclinar hacia adelante, por ejemplo, vas a compensar con la zona lumbar, lo que va a generar más compresiones en los discos intervertebrales. Por ejemplo, levántate e intenta inclinarte hacia adelante como para tocar tus pies. Ahora vuelve a hacerlo, pero primero intenta usar el máximo de flexión en tus caderas manteniendo la espalda recta. Y ahora sí, agrega la flexión de tu columna. Puedes ver que puedes ir mucho más lejos. Tienes que volver a aprender a usar tus caderas y a usar las otras partes del cuerpo que perdieron su movilidad con el tiempo. La etapa siguiente del programa de espalda consiste en corregir los desequilibrios musculares. De la misma manera que algunas articulaciones compensan la falta de movilidad de otras articulaciones, vamos a tener músculos que solicitamos demasiado para compensar músculos demasiado débiles. Resulta que tenemos músculos hipertónicos, como el psoas o el cuadrado lumbar, y músculos muy débiles, como los erectores de la columna o los músculos de los glúteos. Es muy importante volver a estimular los músculos tónicos con control y volver a fortalecer los músculos débiles. Es un trabajo de propriocepción donde volvemos a trabajar movimientos básicos del cuerpo, pero con conciencia y con control. Por ejemplo, vamos a trabajar movimientos de extensión de columna, movimientos de rotación o movimientos como el peso muerto. En la fase siguiente, deberías trabajar la estabilidad articular con movimientos asimétricos o movimientos de equilibrio. Dentro del programa espalda se suele trabajar movimientos como el peso muerto unilateral, el puente unilateral o las estocadas y sus variaciones. Deberías siempre buscar movimientos poliarticulares que involucran un máximo de músculos diferentes. Así te permite trabajar la sinergia entre los diferentes grupos musculares. Esta fase te ayudará a generar una correcta repartición de las cargas durante los movimientos. Ya puedes ver que para recuperarse de una hernia discal se necesita mucho más que algunos estiramientos. Y no vas a parar aquí, quedan 2 fases muy importantes en tu recuperación. Una fase de intensificación para aumentar la tolerancia de los tejidos a las cargas mecánicas. Trabajamos la fuerza, aumentando el volumen y las cargas de trabajo. Y por fin, la fase de acumulación. El objetivo de esta última fase es mejorar la tolerancia de los tejidos a altas intensidades para enfrentarse a cualquier situación y para volverse más fuerte. Si todavía estás siguiendo este video, es que tienes una hernia discal y tienes que entender que todas estas fases para recuperarte son fases de una rehabilitación correcta. Es lo que haría Cristiano Ronaldo con su equipo de fisioterapia si tuviera una hernia discal. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Ya seguiste una rehabilitación tan completa? Sé que la respuesta del 90% de ustedes es un no. Primero, porque la mayoría no tiene acceso a terapias avanzadas. Y segundo, porque todos los fisioterapeutas no tienen suficientes recursos para poder aplicar estas terapias en todos sus pacientes. Es una profesión muy mal pagada y solamente tienen 20 a 30 minutos máximos para cada paciente. Literalmente es imposible dar una rehabilitación completa, excepto si tienes un seguro privado que paga muy bien para un montón de sesiones de fisioterapia, lo que es poco probable. Y es por eso que desarrollé el programa Espalda del método funcional, para acompañar tu tratamiento médico y tu rehabilitación en tu casa. Solo tienes que seguir el plan paso a paso. Son más de 35 clases guiadas en vídeo, donde te acompaño en el vídeo para realizar los ejercicios con seguridad. Si todavía no lo hiciste, descarga la guía gratuita sobre el dolor de espalda. Te aseguro que te ayudará a lidiar con tus dolores y a recuperarte. Sé que muchos fisioterapeutas me siguen, no duden en compartir esta guía con sus pacientes.